Bueno, muy buenos días a todos, muy buenos días. Por favor, contesten, vamos a ver hoy en el día de hoy, entonces. Buenos días. Buenos días. Contesten para vamos a ver. Vamos a ver entonces lo referente a la histología cardiovascular. Me refiero a cardiovascular porque está, bueno, se refiere al corazón y a los vasos sanguíneos, no solamente al corazón, sino se llama el sistema cardiovascular. Sistema cardiovascular. Espera un momentico, voy a buscar una cosita. El sistema cardiovascular está formado por el corazón y los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos tienen unas divisiones especiales. Profe, buenos días. Qué pena es que todavía hay compañeros en sala. Ah, bueno, sí. Entonces el sistema es un sistema cerrado. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que está completamente lleno de líquido y no hay espacio, ni hay sitios de aire, ni nada. Está totalmente cerrado y lleno. Lo que hace el sistema y lo interesante de él es que, bueno, el corazón, pues, como una bomba, constantemente impulsando la sangre hacia unidireccionalmente, siempre hacia un lado, gracias a las válvulas. Pero el sistema de tubos o de vasos sanguíneos tiene la propiedad que tiene, puede tener músculo o puede tener capas de tejido elástico, ¿sí? Y esas capas de tejido elástico, ese músculo, le va a dar la propiedad de que esos tubos aumenten de diámetro o disminuyan. ¿A quién se le ocurre a ustedes qué ventaja tiene que esos tubos puedan aumentar de diámetro o disminuir y no ser un sistema rígido como el, por lo menos el del acueducto, que tiene unos tubos para distribuir el agua, haciendo una analogía con los vasos y la sangre, hacia todos los lugares hasta que lleven esa agua a las casitas, a los lavamanos, ¿sí? Ese río gigantesco que viene por allá del acueducto se termina subdividiendo y llegando a miles y millones de tubitos mucho más pequeños, que esos son los capilares, más adelante los vamos a ver. ¿Sí? Entonces, ¿qué propiedad piensan ustedes que le podría dar a los tubos de nuestro cuerpo sanguíneo el que se puedan contraer o el que se puedan dilatar? ¿Para qué le serviría eso a nuestro cuerpo? Para aumentar o disminuir la presión con la que corre la sangre. Perfecto. Entonces, es un sistema que está avanzadísimo respecto por lo menos al acueducto. ¿Qué tal por lo menos que los tubos del acueducto pudieran tener unos sensores que lo disminuyeran de diámetro para aumentar la presión y de esa manera llegar a agua ya para que usted se pueda bañar? Porque eso necesita una presión determinada, grandísima primero, y luego pues va disminuyendo hasta que se distribuye en... La microcirculación sería como esos tubitos tan pequeñitos que, que te van a llegar a la casa, al lavamanos, al baño, lavaplatos. Y des en cuenta que eso que sale de ahí, eso es agua limpia, entonces hagan de cuenta que ese es el oxígeno y los nutrientes que llegan, pero después de que eso se usa, eso se va por los desagües. Ahí empieza el sistema venoso, ¿cierto? Ya la sangre ya no
ha perdido el oxígeno, se llena de CO2. Entonces viene el desagüe por el sistema venoso, que es un sistema lento. Aquí en Bucaramanga no he visto, pero en grandes ciudades ve uno como unas cunetas por donde va el agua muy lento. Y ese es el agua, son las aguas negras que van pues flotando, ya tratadas. Pero podemos decir una cosa, que el sistema arterial es un sistema de alta presión y el sistema venoso es un sistema de baja presión. Usted ve acá el corazón, entonces, el corazón, el nombre de corazón viene como de cardinal, cardíaco. Cardíaco viene de cardinales. ¿Cardinales qué son para ustedes? ¿Qué es la palabra cardinales? A ver, participe. Nunca la he escuchado esa palabra en su vida, cardinales. Los puntos cardinales. Bueno, el corazón, si usted abre los brazos, suponga que ese matacho que está ahí abre los brazos y le ponen una cuerda entre los brazos y una cuerda a uno de los pies, el corazón queda como en el centro de un triángulo. Entonces, el corazón está en la parte central de todo el sistema cardiovascular. Eso se ve en el electrocardiograma, lo que se conoce como el triángulo de Einthoven. Se le puede preguntar a la doctora que le está, bueno, la doctora no, porque ella está estudiando maestría. Tenemos acá, así doctora. El corazón se distingue porque ustedes, miren, si ustedes miran acá, cualquier persona que sufre una herida en esta área, en toda esta parte acá hacia abajo, y si la herida penetra el corazón o penetra estos vasos, la muerte es casi inevitable después de un minuto de sucedido este acto, ¿cierto? Pueden ver ustedes que estos vasos grandes, se llaman los grandes vasos, pues, tuvo una herida en los grandes vasos. ¿Qué pasó? Le perforaron la aorta, le perforaron la cava superior, la cava inferior, penetró el arma blanca hasta la aurícula derecha, produciendo un gran derramamiento de sangre. La sangre se va al mediastino. Ustedes saben que el mediastino es la cavidad más, todo eso se encuentra el corazón y los pulmones, ¿no? Todo lo vieron en el mediastino anterior, superior, esto para ver la localización de los órganos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno. Nosotros diríamos, bueno, vamos a estudiar el corazón, saber cómo histológicamente está constituido este órgano que empieza a latir desde las 5 semanas de vida. Entonces, si usted en una radiografía se la hace una eco, ¿no? Le hacen un examen de estos para mirar el feto. Entonces, ya se ve el palpitar del corazón, empieza a las 5 semanas y media y termina, ¿cuándo termina? Bueno, termina un segundo antes de uno morirse cuando el corazón late por última vez. Ustedes saben que todo viaje tiene un final, entonces el corazón empieza a las 5 semanas y media y es un órgano increíble lo que puede hacer durante unos 80 años, supongamos en promedio, sin parar muchas veces, ni una sola vez. Si el corazón llega a parar, a veces eso sucede, usted se desmaya prácticamente en cuestión de 30 segundos, 20 segundos se desmaya porque no llega sangre al cerebro, entonces eso le pasa a muchas personas y no le vuelve a dar, no necesariamente quiere decir que estén con una patología. Entonces miremos por acá. Si usted mira el corazón, o sea, la parte histológica, que es lo que me interesa, estamos afuera y acá estamos adentro, ¿cierto? Entonces, tiene 3 capas. La capa de afuera se llama el pericardio visceral, ¿no? Bueno, acá en realidad se ven las 2 capas, ¿sí? Aquí está el fibrous pericardium, acá, pericardio fibroso, ¿no? Luego, acá está la otra, la que cubre el corazón, ¿sí?
Entonces se llama el pericardio visceral. Que lo llama pericardio seroso porque es una serosa. Las serosas son membranas que tienen epitelio plano simple mirando o en la superficie, tanto acá como acá, ambos pericardios tienen epitelio plano simple que produce un líquido pericárdico. Ese líquido lubrica cuando el corazón se roce la hoja visceral con la hoja parietal. Entonces, no hay rozamiento porque el líquido es algo lipídico y disminuye la presión a cero. Esto se llama el espacio pericárdico. El corazón está metido dentro del pericardio fibroso, una bolsa. Haga de cuenta que usted mete su mano en una bolsa de papel. La pared de la bolsa es el pericardio parietal. Y su mano, pues es el corazón, pero tiene por encima el pericardio visceral. Yo puedo rozar mi mano con la pared de la bolsa. Eso es lo que sucede en la sístole y en la diástole continua que tiene el órgano. Disminuye la fricción, pero ¿qué pasa si este espacio es invadido por bacterias, supongamos, ¿sí? Es invadido por bacterias o es invadido por virus o le llegan agentes químicos como en el síndrome urémico puede llegar la urea y contaminar este espacio. Eso se llama. Bueno, primero hablemos que toda inflamación es peritonitis, es itis, entonces aquí sería pericarditis, la inflamación de la hoja pericárdica. Si la hoja se inflama, el líquido ya no se produce tanto, el líquido lubricante para cuando el corazón, cuando se rocen las dos hojas. ¿En qué momento se pueden rozar las dos hojas? ¿Cuando el corazón se está contrayendo o cuando el corazón se dilata? ¿Qué dirían ustedes? ¿Cuál? Cuando el corazón se dilata. ¿Por qué? Porque cuando esto se vuelve pequeño, aumenta el espacio, ¿sí? Pero cuando él se relaja, o se relaja no, sino, podemos decir, llega a su punto de que partió, o sea, a su punto de reposo, entonces esto se agranda y esta hoja rosa con esto. Pero la fricción es cero, no se alcanzan a tocar. Si los virus o las bacterias o los agentes químicos de los cuales les estaba hablando hacen que se pierda el líquido y entonces que haya un frote. O sea, se llama frote pericárdico. ¿Cómo lo puede escuchar usted? ¿Cómo puede usted escuchar el corazón? ¿Ah? A ver, niños, participen. ¿Cómo se llama el aparato que se usa para escuchar el corazón? No es un estetoscopio, bro. No, empieza por F. Fonendoscopio, entonces. Sí. Fonendoscopio. Fonens viene como de teléfono, fono, ¿sí? Él amplía los sonidos. Entonces, al ampliar los sonidos, yo escuché que esta hoja rosa con esta. El corazón está haciendo ¿qué? Sus ruidos cardíacos, ¿sí? Pam, pam, pum, 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 pum. Eso es lo normal. Pero si la hoja pericárdica está infectada, entonces viene un frote pericárdico. Entonces escucha pum, pus, pum, pus, pum, pus. Ese es cuando frota una hoja con la otra. Entonces dice, el paciente tiene pericarditis. Hay que tomarle unos cultivos, hay que mirar esto, hay que mirar qué antibióticos le va a dar, etcétera. Y le pasa. La pericarditis no es una enfermedad muy grave. Otra cosa es que lleguen y esta persona sufre una herida y le rompan acá el pericardio parietal, lleguemos al espacio y le rompa acá un poco, pero bueno, no sea tan grave, no le entre a la cavidad cardíaca, sino que rompa algo de acá. Entonces la sangre empieza a correr y a llenar el espacio pericárdico. Mire, ahí lo estoy señalando. Si el corazón hace sístole, el espacio se vuelve más pequeño. Entonces, la sangre, ¿qué pasaría? ¿Aumentaría en el espacio o disminuiría? Sufrió una herida por arma cortopunzante en la parte precordial, le rompió el pericardio parietal y alcanzó a romper algo de acá. La sangre empieza a llenar el espacio pericárdico.
que generalmente es pequeño. Cuando el corazón se vuelve pequeño, el espacio aumenta y le cae más sangre. Él se quiere llegar a su tamaño normal y como hay sangre ahí, no lo deja. Ahora vuelve y hace sístole. ¿Qué pasa? Le cae más sangre. Entonces se llama taponamiento cardíaco, no lo olviden, y esa sangre hay que sacarla de ahí. Porque si esa sangre queda ahí, el corazón queda comprimido y no se puede dilatar. Y el paciente fallece en menos de 20 minutos. Es un procedimiento que se hace muchas veces en las salas de urgencia. Consiste en meter una aguja por la apófisis hipoide y tratar de llegar a este espacio para aspirar la sangre. La sangre no va a emanar continuamente porque los mecanismos de la coagulación paran el sangrado, pero queda una sangre atrapada ahí y el corazón queda taponado. Si usted lo escucha con el fonoendoscopio, como los ruidos vienen de adentro, entonces usted pone el fonoendoscopio y usted escucha los ruidos velados. Velados quiere decir, casi no los escucha muy silenciosos. A ver, ¿quién me puede decir por qué? ¿Por qué no está ese espacio como para amplificar el sonido? Le daría la mitad del punto. Yo le estoy diciendo de que ese espacio ha crecido y está lleno de sangre. Entonces, ¿qué sucede ahí? Porque se escuchan los ruidos cardíacos muy suavecitos o casi no se escuchan, velados. ¿Ah? Como el corazón no puede volver a su tamaño normal ni tampoco expandirse en su totalidad, Sí, pues pero mira, los ruidos se están produciendo adentro, ¿cierto? ujú. El espacio está afuera. Entonces, el espacio está, la sangre está funcionando como que, como una barrera, ¿cierto? Entonces, los ruidos no pueden pasar bien, ¿no? Lógicamente. Si usted pone una película de agua en medio de una fuente de sonido, entonces los ruidos no pueden pasar bien porque esto está lleno de sangre, esto está ampliado, entonces los ruidos que vienen de acá, pues no es lo mismo, ¿cierto? Entonces es el famoso taponamiento cardíaco porque pues quería que ustedes supieran algo de que el corazón en la parte clínica tiene muchas cosas. Vamos a empezar a mirar entonces este órgano por la parte de afuera. Por la primera capa sería el epicardio. Entonces aquí tenemos el epicardio, esta es la parte de afuera, este sería el espacio donde está el líquido pericárdico. Y la bolsa en la cual está metido el corazón, pues no la vemos, pero estaría por acá cerca, entre el espacio y el pericardio parietal, que es el que lo envuelve. Entonces, todo lo que vemos de acá hasta acá es el pericardio visceral. Pero ya, sí, como tuve la oportunidad de ver la clase, creo que fue con Yesid, yo a veces me levanto y como me conecto. El profesor ni dan cuenta, pero me conecto ahí como para ver qué dan ellos y de qué hablan. Ellos en la anatomía nombran es puros pericardios. Aquí vamos a nombrar, vamos a ver un sinónimo de pericardio que es epicardio. ¿Y qué es de la nomenclatura internacional? La palabra epi es como lo que rodea todo un conjunto de estructuras. Generalmente es tejido conectivo. Epi. Por ejemplo, epimicio rodea todo el músculo. Epineuro rodea toda la fibra nerviosa. ¿Sí? Epicentro, cuando hay un terremoto, entonces cosas así, ¿no? Entonces, por eso se ha decidido llamar el epicardio visceral, ¿no? Va de acá hasta acá, epicardio visceral. ¿Qué contiene? Primero, un epitelio plano simple. Haga de cuenta que esto es un corte, ¿cierto? Es algo que viene del fondo y yo lo corto y lo estoy mirando de frente. Entonces, la superficie sería esto. Tiene un epitelio plano simple que se llama mesotelio. Los epitelios planos simples tienen mesotelios, endotelios, asas de Henle con epitelio plano simple. Se encuentran en muchos lugares, en este caso se encuentran encima del corazón ese mesotelio, solo el epitelio. El epitelio tiene una pequeña membrana basal y luego sigue todo este tejido adiposo cubriendo ese epicardio en el tejido subepicárdico. Sub porque está debajo del mesotelio, todo se llama epicardio, entonces subepicárdico. Estas son células grasosas, células adipocitos que están acá. Y encontramos las arterias y las venas coronarias. Todos los vasos que se encuentren en el espacio
O en el tejido subepicárdico son coronarios, capilares coronarios, arteriolas coronarias. Acá vemos un filete nervioso que viene del sistema parasimpático, ¿sí? Posiblemente. Vemos unas pequeñas venas. Y eso forma el epicardio. Estos chiquiticos de acá son capilares. Si uno es una persona delgada, pues tiene poca grasa en este sitio. Si las personas que mueren caquéticas, la palabra caquético se refiere a un estado de nutrición avanzado. Prácticamente pierden toda la grasa que hay en este sitio. La grasa se conoce como tejido adiposo y generalmente pertenece al tejido conectivo, ¿no? A la familia de los tejidos conectivos. Las grasas son para almacenar nutrientes. Para cuando no haya comida podemos utilizar esos propios nutrientes. Nosotros no lo hacemos porque vivimos comiendo a toda hora y tenemos este sistema de ayuno, lo tenemos apagado. Eso es malo porque se va atrofiando. Entonces debemos hacer ayunos de vez en cuando para activar este sistema y que trabaje y descanse el sistema digestivo. Esto da más longevidad. Por eso hoy en día se está hablando de que si comes menos, vivirás más, ¿no? Porque pues, voluntariamente pues comer menos y buenos alimentos. Vea los filetes nerviosos cómo se ven con los azones, son esos punticos, se ha cortado un nervio. Recuerde que los nervios siempre están hechos de azones, mielinizados o desmielinizados, y vienen en paquetes, fascículos. Hay paquetes de fibras nerviosas que llevan solo sensibilidad, hay otros que llevan información motora a los músculos. O sea, eso no es que vayan mezclados los azones, van las líneas separadas de por lo menos sensibilidad, temperatura, tacto fino, y todo lo que ustedes más o menos quieran ver. Hacia este lado observamos nosotros entonces el miocardio, que sería la segunda capa del corazón, ¿no? Hablándole aquí del epicardio, pueden ver ustedes las arterias coronarias, ¿no? Cómo salen de la aorta. Ustedes vieron ahí que hay unos agujeritos, y por ahí salen las coronarias en las válvulas de la aorta, que se llaman semilunares. ¿Y por qué se les dio el nombre de arterias coronarias? Vamos a mirar la imaginación de algunos. A ver, cualquiera de ustedes, ¿por qué se le piensa que le dieron el nombre de arterias coronarias? No me diga que por el coronavirus, ¿sí? Bueno, para no perder tiempo, son curiosidades, porque ellas parecen las coronas de espinas. Mírenlas ahí, parecen coronas de espinas de esas que les pusieron a Jesús. Son coronas coronarias, por ese sentido. No me puedo propasar de hablar un poquito de acá. Pues ahí estamos viendo estas arterias coronarias, sus capas y todo. Quiero mostrarles este esquema para que vayamos entendiendo entonces lo que hemos dicho. Tenemos acá el pericardio parietal, miren las células planas acá, ¿cierto? Son células como baldocines con sus núcleos grandísimas, mucho más grandes que las células normales, hasta de 60 micras, pero son planas, como las mantarrayas, pongámosle, ¿sí? Muy planas. Ahí está el espacio pericárdico de esta hoja y esto. Ya vimos. Y el espacio pericárdico es el que se llena de sangre y que causa taponamiento. Estamos hablando del miocardio. El miocardio presenta 3 tipos de fibras, ¿no? O sea, inicialmente eran un solo tipo de fibras probablemente y 2 tipos se especializaron más. El miocardio presentaría eso. Vamos a ver si lo tenemos por acá. Entonces, la fibra miocárdica es de este tipo. Si usted la mira así y va a un aumento de miles de veces, encuentra que es una fibra tubular, pero que tiene algunas ramificaciones. Y se pega en estos sitios. No es muy grande, aproximadamente de unos 20 micras de largas, mire, y se van pegando a otras fibras, como lo vemos acá, lo mismo acá. Pero nos llama la atención que vemos unas estrías, a mirarlas, ¿no? Entonces,
Esas estrías oscuras se les dio el nombre de banda A, que alternaban con estas claras. Y a esa se le llamó banda I, banda A, banda I, banda A, banda I, etcétera, ¿sí? Siempre repetitivo. Llamó muchísimo la atención, solamente se le dio estos nombres. Luego ampliaron más y vieron que por toda la mitad de la banda I pasaba una rayita, siempre. Y ya como le pusieron la línea Z. Otra cosa es que el sitio donde se pegan las fibras son células, se le dicen fibras, pero son células vivas, no son fibras colágenas ni fibras elásticas, que sí son productos muertos o productos de las células. Estos son fibras cardíacas. Y las primeras que estamos estudiando nosotros son estas, las fibras de contracción mecánica, cuya función es disminuir cada fibra un porcentaje, y al sumarse los porcentajes de los millones de fibras que hay, el corazón se contrae, gracias a esta contracción individual de cada una de esas cosas. Si las miramos por dentro, podemos nosotros observar que tienen esta unidad de contracción que se llama el sarcómero o la sarcómera. Entonces, miraron y se dieron cuenta y dijeron, vea, lo que se veía como la banda A era porque tenía unas proteínas muy gruesas. La estamos viendo, de acá hasta acá es la banda A. Y esas proteínas muy gruesas se llaman proteínas de miosina. Están ahí ellas quietas y sujetas por otras proteínas. No es enredarles tanto la pita. Ustedes pueden leer. Siempre vamos a guiarnos por el libro de Gardner. Lógicamente yo no voy a poder decir todo lo que está en el libro. La línea Z, si se da cuenta, la línea Z iba de acá y esta era también línea Z. Pasaba por la mitad de la banda ahí. O sea, la banda ahí es la clarita, iría de aquí como está por acá. Pero no la pintaron toda. Y luego se dieron cuenta de que esta unidad era repetitiva. O sea, que de aquí hacia allá seguía otra igual y seguía otra igual y para allá seguían iguales. Y llegaban a contar hasta 40.000 unidades, 40.000 sarcómeros en una... Perdón, ese es el músculo esquelético. Llegaban a contar hasta 20 o 25 sarcómeros en esa fibra que yo les mostré a ustedes acá, ¿cierto? Mira, acá también está, ¿cierto? La fibra cardíaca, la banda A, la banda C, los discos intercalares, pero yo les estaba mostrando esto, ¿cierto? Las bandas A, las bandas C, la línea Z por la mitad. Eso es repetitivo, entonces. De acá a acá iba una sarcómera, que fue lo que les mostré antes. La parte del medio son los filamentos gruesos que se llaman de miosina y las partes claras son los filamentos delgados, ¿no? Eso de la sarcómera también es idéntico en el músculo estriado-esquelético, o sea, en los músculos que mueven nuestros dedos, nuestras extremidades, nos hacen caminar, también funcionan con este sistema de sarcómeras. O sea, la sarcómera se contrae de 2.5 micras a 2 micras. ¿Cómo funciona ella? Sencillamente, des en cuenta de que este filamento grueso de miosina toca este filamento delgado de actina. El filamento delgado de actina nace de la línea Z. Entonces, la línea Z nacen filamentos de actina para allá, y filamentos de actina hacia acá, que es lo mismo, pero estamos representando esta sarcómera. Entonces, están intercalados los filamentos de actina con los de miosina. Miosina, actina, miosina, actina, miosina. ¿A quién se le ocurre cómo podría yo acortar la distancia de acá, o sea, entre las líneas Z, para que esta sarcómera se volviera más pequeña? Entonces yo Tal vez podría... como un resorte, profe. Sí, pero sí, como un resorte, pero entonces vamos a hacer de cuenta de que los filamentos gruesos, estos, tocan los delgados y los van, como una carrilera, los van mandando hacia allá, ¿cierto? Entonces este ya viene acá y este viene acá y entonces estos filamentos delgados cada vez se acercan más entre ellos, disminuyéndose esto, que llama la zona H o la banda H, que es el sitio donde no hay sino filamentos gruesos. Entonces se llama la teoría deslizante de los filamentos. ¿Cuáles filamentos se deslizan sobre cuáles? A ver.
Tal vez los de actina sobre los de mioxina. Sí, perfecto. Los de actina, ahora los de actina tienen pegados a las líneas Z, ¿cierto? Están pegados a las líneas Z. Entonces, si de un lado se corren hacia allá y de un lado se corren hacia allá, ¿qué pasa entre las distancias de las líneas Z? ¿Disminuye o aumenta? Disminuye. Disminuyen porque estos se acercan. Y esto se llega a acercar tanto que estos se pueden tocar con estos. Inclusive pasarse por encima. Ahí suceden los calambres, las contracciones fuertes. Y luego se relaja y el músculo se relaja. Entonces esto es una sumatoria. La sarcómera pasa de 2.5 micras a 2 micras. Solamente pierde 0.5 micras. Pero como son 40.000 sarcómeras, como son 20 sarcómeras en una sola fibra, y el corazón está unido por cientos y cientos de fibras, va a suceder la sístole. Esto para darles una idea de la parte molecular. Aquí se necesita ATP, se necesita calcio, se necesitan unas reacciones químicas para que estas espinitas que coge la actina se doblen y la vayan llevando hacia allá, la van cogiendo y la van arrastrando hacia el centro, haciendo que la banda H o la zona H se vuelva más pequeña o desaparezca. Las líneas Z se acercan, pero mira algo curioso. El filamento de miosina que está en toda la mitad y que corresponde a lo que vieron como la banda A. Entonces yo les pregunto, ¿qué le sucede a él? ¿Él se acorta, se alarga o queda igual? ¿Queda igual? Bien, queda igual porque él sirve como de carrilera para traer, ¿no?, los otros hacia el centro. Entonces así funcionan las sarcómeras. Posiblemente la veamos mejor cuando veamos las contracciones de estas fibras musculares mecánicas que originan campos eléctricos que pueden ser registrados por un electrocardiograma. Entonces, generalmente cuando esas fibras se despolarizan a la vez porque es que ellas están hechas o presentan, además de cómo están formadas, presentan esto. O sea, una célula, una fibra, se comunica con otra. Eso sucede en los discos intercalares, que vamos a verlo un poquito ahora. Se comunican y forman eso que llaman uniones intersticiales o uniones comunicantes. De tal manera que el citoplasma de esta célula puede pasar por estos agujeros al citoplasma de esta célula. Estas uniones comunicantes son importantísimas. Mire usted el canal cerrado y el canal abierto. Son importantísimas, pues los impulsos eléctricos pueden pasar de esta célula a esta, a la velocidad de la luz, ¿no? O sea, a la velocidad de la luz, muy rápidamente, ¿no? Porque no es análogo a la electricidad de los cables de la casa, no es análogo a la electricidad que corre aquí, que es de pequeño voltaje. De tal manera que cuando viene la señal para que el corazón haga la sístole, todo a la vez, gracias a estas uniones comunicantes, se transmite esa onda de despolarización y todas se contraen a la vez. Esa es la gran importancia de las uniones comunicantes, que están hechas de unas proteínas llamadas conexinas. Me leen algo de las uniones comunicantes, porque también son importantes en la sinapsis eléctrica, como yo les he hablado. Los discos intercalares es lo que une una fibra con la otra, como yo les estaba explicando a ustedes acá. Esta fibra se une, los discos intercalares están acá y están acá uniendo estas fibras que son pequeñas, ¿no?, y que tienen sus sarcómeras. Entonces despegaron las fibras para ver los discos intercalares y vieron esto. Al despegar, una fibra el disco intercalar tenía una parte vertical que estaba hecha por desmosomas y una parte horizontal donde estaban las uniones comunicantes. Al hacer el corte vemos acá los desmosomas en la cara vertical y vemos nosotros las uniones comunicantes. ¿Cómo están? Los discos intercalares van por las líneas Z, mire, esta es la banda A, esta es la banda I y la línea Z. Pues la sarcómera de acá hasta acá. Los desmosomas unen fuertemente las fibras, tienen placas de hemoglobinas, plaquinas, filamentos intermedios, son como puntos de soldaduras entre las células, y en este caso, en estas células cardíacas, pero en la cara vertical están las uniones adherentes y las uniones comunicantes. De esta manera, de una fibra puede pasar rapidísimo a la otra el corrientazo eléctrico que viene del sistema de conducción,
que no lo hemos visto y que esto hace que se contraigan a la vez todas. Necesitamos que se contraigan para que expulsen la sangre, sea unísono. Cuando la persona entra en problemas de fibrilación auricular o ventricular, las fibras empiezan a contraerse desorganizadamente y el corazón se vuelve como una gelatina temblorosa y causa la muerte. Entonces toca conseguir un desfibrilador que las ponga de nuevo en tono a todas para que arranquen de una nuevamente, ¿no? Es la importancia de los desfibriladores, que ahora lo están haciendo muy pequeños. Inclusive hay proyectos de tenerlos como una aplicación en el celular para cuando usted los tenga una cuestión de estas, pueda mandarle un corrientazo desde el celular a este en el futuro, posiblemente. Entonces los discos intercalares son muy importantes en el corazón, ¿cierto? Las uniones comunicantes, como ya estábamos hablando. Aquí vemos un corte también de la fibra donde están los desmosomas en la cara vertical y donde están las uniones comunicantes en la cara horizontal con las uniones adherentes, que generalmente le dan un nombre de máculas adherentes, fases adherentes. Esto es mucha, ¿qué? Biología de primer semestre. El segundo tipo de fibras que se encuentran en el miocardio, estas que vimos son las fibras de contracción mecánica, son las fibras productoras de hormonas. Las fibras productoras de hormonas están tanto en los atrios como en las aurículas. Las aurículas son unas pequeñas cavidades que tienen los atrios que están llenas de músculos y ayudan a la contracción del atrio, porque los atrios también tienen sístoles propias. Hay una sístole de los atrios y hay una sístole de los ventrículos. Sin embargo, el nombre de aurículas no se nos puede quedar sin las aurículas y los ventrículos. En fisiología les van a hablar siempre de las aurículas. Nosotros ya hablamos de los atrios y de las aurículas, porque las aurículas son unas cositas pequeñitas llenas de músculo cardíaco que llaman músculos pectíneos. El corazón tiene músculos pectíneos ahí, en el interior tiene músculos trabécula, músculos puentes, ¿sí? Pero los pectinados o pectíneos se encuentran en las aurículas. Entonces, en ese lugar el corazón tiene un segundo tipo de fibras, ya vimos, el primer tipo de fibras son de contracción mecánica, el segundo producen hormonas, entonces tenemos el péptido natriurético atrial liberado en las células de las aurículas. Cuando llega la presión muy alta, el corazón se defiende y produce este péptido, ¿no? Que tiene esas particularidades que ustedes van a ver ahí, que van a ver en la grabación, porque pues, se puede subir la grabación directamente a YouTube. Siempre me pueden buscar ustedes, profe César, histología cardíaco, ¿sí? Esto sería cardiovascular, pero también se le sube al Moodle. Ahora, ¿qué podemos ver? Que pues se desencadena un mecanismo fisiológico para perder volumen. ¿Por qué? Porque la presión está muy alta. La sangre choca muy dura contra las células musculares cardíacas, choca duro y hace que el péptido se produzca. O sea, si hay presión alta, el péptido se produce. Si la presión se regula, el péptido se regula o no se produce. ¿Cuáles otras fibras hay? Unas que producen cardiodilatina y hay otras que producen cardiopontina y cardionatrina. Todas estas hormonas son consideradas sustancias OK. Las cardionatrinas para perder sodio en los riñones y perder más orina, disminuir la presión arterial. Y la cardionatrina y las cardiodilatina para dilatar los vasos sanguíneos que aumenten de volumen, como hablábamos, y de esta manera disminuir la presión arterial. Entonces, ese segundo tipo de fibras también se encuentran en los ventrículos. Tenemos el factor natriurético tipo A es de los atrios y el factor natriurético tipo B es del tabique o el músculo de los ventrículos, que son los más importantes. El tercer tipo de fibra que se encuentra, que se evolucionó del miocardio, que es lo que estamos viendo, son las fibras de conducción eléctrica. Entonces estas fibras perdieron las sarcómeras, la miocina y todo eso, y desarrollaron una gran membrana para transmitir por la membrana un impulso eléctrico. Ellas no se contraen ni nada, es como una red, ¿no? Entonces es muy diferente o funcionan como los axones de las neuronas. El impulso eléctrico
inicia aquí automáticamente, sin ninguna regulación de cerebro, y en un momento dado se despolariza el nodo sinusal por unos caminitos de estas fibras, unos paquetes, envía esa corriente eléctrica, va llegando acá al nodo aurículo-ventricular. Y aquí en el nodo aurículo-ventricular, el impulso eléctrico, hay un silencio. Y él no sigue su camino porque hay mucho tejido conectivo y él se enreda ahí, se enreda un ratico y luego sí sigue su camino por el haz de His y va a contraer, va a ir hacia los ventrículos. En este caso, hacia allá y hacia acá, hacia los ventrículos. Este tercer tipo de fibras lo van a ver muy bien en fisiología. El nodo sinusal inicia, el nodo auriculoventricular y el haz de His, y finalmente termina el sistema de Purkinje o fibras subendocárdicas, que son las que van a despolarizar la fibra mecánica. Entonces, este sistema de conducción va a tener contacto con esas fibras mecánicas y le va a dar su impulso eléctrico para que se contraiga. Esta parte de arriba está totalmente separada de la parte de abajo por tejido conectivo. Por las únicas partes que se comunican es por acá, por donde pasan las fibras de haz de His. Es un agujero que hay ahí. Cuando la corriente eléctrica viene acá y pasa por acá, toca las fibras de las aurículas y las fibras de las aurículas se despolarizan y hay una contracción de las aurículas. Es lo primero que sucede, la contracción auricular. ¿Por qué los ventrículos no se contraen si hay uniones comunicantes? Porque están completamente separados por el esqueleto cardíaco. Entonces podemos ver nosotros que esa separación hace que solamente la corriente pueda pasar por este agujerito para extenderse a los ventrículos. Si no, no podría haber sístole auricular y sístole ventricular. Entonces nosotros podemos ver acá en este electrocardiograma, mira acá, esta es la sístole auricular. Millones de fibras de las dos aurículas se han contraído y crean un campo eléctrico, se detecta por medio de este aparato. Entonces, la aguja sube y el papel se mueve y forma una onda suave que se llama la onda P. Aquí llegamos y punto muerto, ¿por qué? Porque es por donde estamos pasando, el nodo AB se queda en silencio, entonces volvemos a la normalidad, al voltaje cero, pero luego ya pasa y viene la contracción de los ventrículos, que es esto, esta onda grande que se llama QRS. Y luego volvemos a silencio eléctrico y el corazón se repolariza para iniciar nuevamente el ciclo. Entonces viene acá y otra vez se repite. Esta figura es igual a esta. Entonces, si usted le dice, ¿quién forma el electrocardiograma? Las contracciones de las fibras musculares, son miles y millones, al despolarizarse se suman todas esas despolarizaciones y podemos detectarlas en el cuerpo. Porque el cuerpo es pura agua. 65-70% de nuestro cuerpo es agua, es un conductor de volumen, el electrocardiograma. Las fibras de contracción mecánica, para ellas volverse diferente. Esto lo van a ver ustedes. Ellas sí suben, pero no bajan tan rápido como los potenciales de acción, sino que como la salida del calcio viene acá, tiene una forma de meseta. Entonces, esos dos esquemas los van a ver en fisiología. Y esta es la disección del sistema de conducción, de las fibras que yo les estoy hablando. Nodo sinusal, los haces que pasan, el nodo AB, el haz de His, y la distribución hacia los ventrículos. Como hablábamos, lo más pequeño, lo que ya va en los ventrículos, a despolarizar los ventrículos, son las terminaciones acá, que se llama sistema de Purkinje, que van a tocar las fibras mecánicas. Esta es la gráfica común y corriente del sistema de conducción. Ahí les dejo como unos resumitos de las cosas de los discos intercalares. Estos son los desmosomas que unen las fibras, cómo están formados, con las placas densas, los filamentos intermedios de queratina. Cuando nosotros vemos el interior del corazón, vemos nosotros prácticamente lo mismo. Vemos los músculos papilares y las cuerdas tendinosas que están hechas de tejido conectivo denso irregular. Los músculos papilares también se contraen porque tienen sarcómeras, ¿no? Las cuerdas tendinosas no, son rígidas, de tejido conectivo denso irregular, no tienen estiramiento.
y mantienen pues las válvulas, que las válvulas no se vayan a devolver, no se vayan a, se llama prolapsos. Si yo corto las cuerdas tendinosas, las válvulas cuando se cierran no tienen quien las detenga, entonces se irían hacia las aurículas o hacia los atrios. Y eso es gravísimo, ¿cierto? Cuando hay lesiones en el corazón, un disparo, cualquier cosa, y llega a romper aquí una válvula, cualquier cosa, es fatal, porque entonces se mezclan las sangres y viene lo que llama un shock cardiogénico. Esas muertes se llaman así, shock cardiogénico. Claro que anemia aguda y trauma, ¿no? Ustedes pueden ver lo que ven acá, porque los músculos en puente se dejan pasar por debajo, los músculos trabeculares, el interior. Les estoy mostrando el interior del corazón porque el interior del corazón tiene esta otra capa que se llama el endocardio. El endocardio entonces está formado por un epitelio plano simple que se llama endotelio. En el otro lado era mesotelio. El tejido subendocárdico que está acá, es tejido conectivo lazo. Inmediatamente debajo del subendotelio, este pequeño espacio se llama espacio subendotelial hasta acá. Y de ahí para abajo se llama espacio subendocárdico. Entonces hay dos espacios, subendotelial y subendocárdico, el que se acerca al miocardio. Todo esto es miocardio, ¿no? Si nosotros miramos acá, entonces volvamos a ver y vemos el endotelio, es un epitelio plano simple, se llama también células endocárdicas por estar dentro del corazón, el espacio subendocárdico, que es de tejido conectivo lazo, espacio subendotelial, perdón, y el espacio subendocárdico, que es este. Entonces este espacio subendocárdico tiene estas fibras que llaman las fibras de Purkinje, o sea, esa es la terminación del sistema de conducción en los ventrículos. Va por el endocardio, por la parte interna. Y estas fibras que traen en sus membranas señales eléctricas tocan a las fibras de contracción mecánicas, y las fibras de contracción mecánicas por medio de las uniones comunicantes que les hablé, la onda se propaga a todo el miocardio instantáneamente prácticamente, y toda esa parte del miocardio se contrae al unísono. Unísono es a la vez, ¿sí? Inmediatamente. Por eso el corazón se contrae del endocardio hacia el epicardio y se polariza al revés, desde el epicardio hacia el endocardio. Por eso la onda T se ve hacia arriba. Y esto es muy regulado. Si empieza a haber isquemia por acá, problemas cardíacos, ¿cierto? Ya el electrocardiograma empieza a cambiar, nos da señales. ¿Por qué? Porque los campos eléctricos que generan estas células cuando se contraen, hay células muertas que no aportan al campo eléctrico, o hay células isquémicas, entonces no se registran allá y las ondas cambian, y por eso los cardiólogos pueden leer el electrocardiograma y pensar qué está pasando. Isquemia, si es taticardia supraventricular por ondas PEC, si es fibrilación ventricular, si es un daño, etcétera, etcétera, ¿no? El corazón también tiene un esqueleto porque las fibras necesitan de dónde cogerse para poderse contraer. Entonces, el esqueleto cardíaco lo vemos entre las aurículas y los ventrículos y está hecho de tejido conectivo. Entonces, ¿qué lo forman? Lo forman los anillos valvulares, donde nace la válvula tricúspide y mitral, tejido conectivo denso y regular. Aquí vemos nosotros la válvula aórtica, entonces entre la válvula aórtica y las dos válvulas grandes, estas se llaman válvulas mayores, y estas que son pequeñas se llaman válvulas menores, la pulmonar y la aórtica. Entonces, las válvulas mayores, vemos acá, donde se unen con la aorta, se llama trígono fibroso, ¿sí? Derecho, ese es el esqueleto cardíaco. Y aquí vemos un huequito. ¿Quién me puede decir para qué sirve ese pequeño agujerito? A ver, ¿qué me puede decir para qué sirve? Nina Fernanda, ¿tú qué piensas?
Yo dije que están totalmente separadas las aurículas de los ventrículos, se comunican con la sangre por esos sitios, pero hay tejido conectivo que los separa completamente para que el impulso eléctrico de las aurículas no vaya a llegar a los ventrículos si se tocara, ¿sí? Entonces, ¿para qué sirve ese agujerito? ¿Para que pase quién? Alguien que le ayude a ver. Tal vez el líquido pericárdico. No, ese agujerito, o sea, usted dice, si usted mira la figura, usted dice, pero ¿eso qué es, cierto? Yo he quitado las aurículas o los atrios, los he quitado, ¿sí? Lo que queda de ahí es para abajo, para ver el esqueleto cardíaco que está en ese sitio. Por ahí pasa ese es atrio ventricular, Fish, ¿no? Por ahí pasa el haz de His. ¿A dónde? Hacia abajo, hacia los ventrículos. Es el único sitio por donde puede pasar la corriente. Entonces, el esqueleto cardíaco, como lo vemos acá, en esta parte, tiene también el trígono fibroso izquierdo. Entonces, estaría acá en la parte izquierda entre la aorta y la válvula mayor de este lado, que es la válvula mitral. Aquí lo estamos mirando al revés, o sea, es la parte posterior y la parte anterior estaría sacando. Entonces, tener en cuenta el esqueleto cardíaco. Miren, acá está, lo voy a decir porque está formado por los dos trígonos fibrosos que hablamos, los 4 anillos valvulares para válvula mitral, tricúspide, pulmonar y aórtica alrededor, el trígono fibroso izquierdo que estaría por este lado, y tenemos acá la primera, por la parte superior del tabique interventricular, que es una parte membranosa, forman este esqueleto cardíaco que estaría formado por todas estas cosas. Bueno, de esta manera nosotros hemos terminado de ver lo que es el corazón. Vamos a dar 2 minutos de descanso.
Bueno, bueno, vamos a continuar entonces. Ya hemos visto lo que se refiere al corazón, entonces vamos a observar nosotros ahora los vasos sanguíneos. El corazón en realidad es un vaso sanguíneo. Pero este vaso sanguíneo es bastante modificado. Se ve en la embriología cómo se forma. Los vasos sanguíneos lo podemos decir es que los vasos sanguíneos más grandes se llaman las arterias elásticas. Las arterias elásticas salen del corazón, de los ventrículos. Tenemos nosotros la aorta ascendente, el arco aórtico y la aorta descendente. Tenemos la arteria pulmonar que sale del ventrículo derecho. Podemos llamar también arterias elásticas a sus derivadas. Entonces tenemos las arterias subclavias, el tronco brachiocefálico, las arterias carótidas primitivas y subclavias. Y hacia abajo, pues tenemos nosotros la aorta torácica, la aorta abdominal, la bifurcación de la aorta, que son las ilíacas primitivas. Esas arterias se caracterizan porque tienen en su mayor componente son las fibras elásticas. Su pared está hecha de una gran cantidad de membranas elásticas y la elasticidad es la capacidad de aumentar su longitud o su diámetro y volver y recuperarlo. ¿Sí? Es la propiedad física llamada elasticidad. Y esa elasticidad va a ayudar a empujar la sangre. O sea, no son tubos rígidos, elásticos. Por lo menos cuando tú inflas un globo de esos de cumpleaños, él es elástico. Entonces tú a medida que le echas aire, esa elasticidad le permite aumentar su volumen sin que pase nada. O sea, que aumentaría el volumen de esas arterias cuando sucede la sístole. O sea, la sístole impulsa la sangre muy fuertemente, que las arterias, al llegar a la sangre, no solamente le dejan pasar, sino que se inflan porque le hace fuerza hacia las paredes. Fuerza hacia las paredes se llama presión arterial y la fuerza de la pared se llama, la fuerza que hace la pared para contrarrestar la presión arterial se llama la tensión de la arteria o tensión arterial. Entonces, tensión arterial es contrario o es principio de acción y reacción de Newton, que si yo hago aquí una presión, esto genera una tensión en sentido contrario. Pero si esa tensión es muy fuerte, la arteria se empieza a dañar. Por eso la hipertensión daña los vasos sanguíneos. La hipertensión daña el riñón o cualquiera de estas cosas. ¿Cómo están hechas las arterias elásticas? Si uno las quiere mirar, entonces, como el corazón presentan tres partes, porque el corazón es un vaso sanguíneo modificado, tenemos nosotros acá, en este lado tendrían la capa íntima, o sea que es como el endocardio. Está formada por endotelio, subendotelio y una lámina que se llama la membrana elástica interna. Esas tres capas forman la capa íntima. El endotelio es muy importante porque por lo menos el endotelio tiene el factor de von Willebrand. Y ese factor de von Willebrand es un transportador del factor 8 de la coagulación y tiene que ver con el funcionamiento de esto. Formando entonces la enfermedad de von Willebrand, que tiene 3 grados de gravedad, una casi incipiente, otra notoria y otra pues bastante complicada. Entonces, en el libro de Gardner hay algo escrito sobre la enfermedad de von Willebrand. Es importante, ¿no? Eso se encuentra dentro de las células endoteliales, se encuentran en unos cuerpos llamados los cuerpos de Balade-Palade y los cuerpos de Vale-Palade, esto los presentes. Pero las enfermedades genéticas puede que haga que estos no estén presentes y se formen, no son directamente las hemofilias, es la enfermedad de von Willebrand, que es muy parecida y que tiene que ver con el factor 8. La segunda capa que tiene estas arterias elásticas es la capa media.
Entonces está formada más o menos por 40 a 70 capas de estas fibras que ustedes ven así. Son las membranas elásticas fenestradas. No son fibras, son como bandas, haga de cuenta, como la correa que uno se pone y esa correa está llena de agujeritos. Entonces, el oxígeno que viene de la aorta, porque esta puede ser la aorta o esas grandes que le nombré, las arterias elásticas son las más grandes, también se conocen con el nombre de arterias de conducción, de conducir, porque ellas lo que van es a conducir a alta presión y por ello no van a alimentar a nadie, conducen como los grandes tanques de aquí del acueducto, ¿sí? Son grandísimos y van para cada comuna, etcétera. Entonces tenemos nosotros que se llaman arterias de conducción. Entonces estábamos hablando de una capa íntima formada por el endotelio, el subendotelio y esta primera membrana que se llama membrana elástica interna. Luego la capa media formada por todos estos cientos de capas y la última se llama la membrana elástica externa. No se ve bien acá. Y todos esos espacios blancos, ahí hay agua, hay glicosaminoglicanos formando la arteria, proteoglicanos que retienen agua. Y también deben haber células musculares lisas. Las que no se ven bien por el aumento, aquí están los núcleos. Las células musculares lisas son las que fabrican la capa media. Fabrican todos los elementos. Eso lo deberían hacer los fibroblastos que lo hacen acá, pero las células musculares lisas tienen la propiedad de que también son similares a los fibroblastos. Y aquí ampliamos para ver que en esta capa se ve la adventicia. ¿Sí? La adventicia es la como corresponde como al epicardio del corazón, es la que lo cubre, tiene también tejido conectivo lazo, pequeños nervios, pequeños vasos sanguíneos, etc. ¿Sí? Para que ustedes entiendan mejor, pues se miran este esquema. Entonces podemos nosotros ver, aquí va miren, un glóbulo blanco, él está como bravo, ¿cierto? Mire la nariz, la boca y los ojitos. Los hematíes, entonces, ¿con qué tiene contacto? Y el plasma que estaría acá, ¿con quién tiene contacto? Con el endotelio. Por ahí por debajo son células planas, largas, de 25 por 50 micras, propiedades muy especiales. El número de células endoteliales juntas pesarían 2 kilogramos, o sea, el endotelio es un órgano disperso, ¿sí? Y tiene muchas funciones. Ustedes leen el endotelio, muchas funciones, y mucho para investigar en el endotelio. Hay congresos mundiales de endotelio, ¿sí? Ya está tan especializado, ¿no? El día que se logre saber, por lo menos, el endotelio produce óxido nítrico, produce endotelinas, antitrombogénicos, mantiene la sangre líquida, prostaglandinas, según por donde él vaya pasando, va haciendo sus funciones, porque el endotelio va cambiando, de acuerdo si es en el hígado, si es en el páncreas, en el tejido conectivo. Vimos cómo en el sistema nervioso forma la barrera hematoencefálica fuerte que no deja escapar nada del interior y que aísla el tejido nervioso del plasma para que no se contamine con sustancias tóxicas tan fácilmente. Ahí está el endotelio. Ahora, como el endotelio es un epitelio plano simple, tienes una membrana basal, ¿sí? Y acá vemos, ¿no? El espacio, la membrana basal y vemos la capa elástica, la otra túnica media y la otra elástica. Esta elástica es la membrana elástica interna y es fenestrada porque tiene esos agujeros para que pase el oxígeno. Luego viene la capa media. La capa media puede ser de fibras musculares o de fibras elásticas. Si es de fibras elásticas, es una arteria elástica, como la que le nombré anteriormente. Pero si es de fibras musculares, en su mayoría es una arteria muscular, que ya sería una arteria más pequeña, como la arteria del brazo, como la arteria de los antebrazos o de las piernas, la misma femoral del muslo, ¿no? Son arterias musculares. En cuanto a las arterias musculares y las arterias elásticas, estas no tienen ninguna conexión con, por decirlo así, cables del sistema nervioso autónomo, del sistema de ninguna índole con comunicación con el sistema nervioso. Las fibras elásticas responden a la energía mecánica. ¿Qué quiero decir con esto? Que el corazón en sístole le manda mucha energía, entonces estira la arteria y estas fibras se elongan, o sea,
Y después de que el corazón termina la sístole, estas fibras quieren recuperar su forma, entonces la aorta se empieza a volver más pequeña, porque ya empieza a bajar la presión. Y luego viene una nueva sístole y vuelve y la impulsa, y ella empieza a perder presión. Cuando ella está perdiendo diámetro, como las válvulas están cerradas en la parte inferior, la sangre no se puede volver al corazón, sino el único camino que le queda es irse hacia adelante. Entonces, conclusión, las arterias elásticas ayudan a empujar a la sangre en el segundo paso. El primer paso es la sístole, la sangre sale disparada. Cuando la sangre se quiere devolver porque el corazón se va a dilatar, se cierran las válvulas y las arterias elásticas empiezan a disminuir su diámetro y empujan la sangre hacia el único camino que le queda, que es hacia adelante. Cuando la arteria elástica ya ha perdido mucha presión, viene una nueva sístole y la presión aumenta nuevamente, la arteria se infla y sucede el mismo proceso. Entonces, eso permite que el flujo de la sangre sea laminar. Laminar quiere decir que no suena ese río, ese torrente contra las células endoteliales, que son como un terciopelo sobre el vaso sanguíneo. No suena, porque imagínense qué tal que sonara, nosotros viviéramos llenos de ruido, ¿cierto? Lo mismo que estábamos hablando del pericardio, ¿no? En esta parte. Entonces vuelve la repaso, son el endotelio, la membrana basal, el subendotelio, que es el espacio que haría acá, la membrana elástica externa, la capa media, que en este caso es muscular, pero ya la vimos en la anterior, la membrana elástica externa y la adventicia. Por la adventicia viajan pequeños vasos sin nervios y es de tejido conectivo denso. En las arterias musculares podemos ver la luz, podemos ver la tónica íntima. En las arterias musculares se nota mucho la membrana elástica interna, en esta coloración especial. Esta es la capa media y esta es la capa adventicia. Esta arteria muscular nos demuestra a nosotros entonces igualmente los eritrocitos en el interior, el endotelio, todas estas células que se ven acá, se ven como un poco redonditas porque se retrajeron. El subendotelio y la primera membrana, que siempre están las arterias musculares, mire la caja, sube y baja como un churrusquito. Esa es la membrana elástica interna. Luego viene la capa media, que es muscular, y la capa adventicia. Y quiero llamar la atención acá, la capa adventicia en este punto tiene los vasos vasorum. Son vasos que nutren a los vasos vasorum. ¿Por qué? Porque la sangre de acá, de la arteria que lleva mucho oxígeno, ella logra nutrir, ¿no? Simplemente logra nutrir como sea aquí en la aorta. Entra el oxígeno y los nutrientes. Como estas membranas tienen huecos, las membranas elásticas fenestradas, el oxígeno nutre todo esto. Pero cuando llega por acá ya no hay oxígeno. Entonces, ¿quién nutre? Los vasitos capilares que están acá arriba, que no se ven acá, se llaman vasos vasorum, que quiere decir vasos que nutren a los vasos grandes en cierta proporción. La mitad es directamente del oxígeno luminal y la otra mitad sí es por pequeños vasos que le muestran el oxígeno. Después de las arteriolas musculares, de las arterias musculares vienen unas más pequeñas llamadas las arteriolas. Entonces ya tienen lo mismo, endotelio, capa muscular y una pequeña capa adventicia que se adhiere al tejido conectivo que lo circunda, ¿sí? Generalmente. Las arteriolas se les da el nombre así porque son más pequeñas. Acá las vemos. Generalmente la capa media es casi igual de grande a la luz. Tiene más o menos desde 100 micras hacia abajo, de 100 micras a unas 40, a unas 30 micras, distribuye la sangre. Sus análogos son las vénulas. Entonces las vénulas que están acá vemos que no tienen una forma redonda, sino irregular. Entonces tienen endotelio. Y generalmente son paralelas las venas, las arterias y las arteriolas a las vénulas. Los vasos van paralelos y llevan los mismos nombres. Aquí vemos cómo la arteriola finalmente empieza a soltar una ramita llamada metaarteriolas. Y esas metaarteriolas derivan en esto que llaman los capilares. Son delgados, son muy delgados, son de aproximadamente entre 8 y 14 micras
escasamente, les cabe un glóbulo rojo y un poquito más, y son miles de millones de capilares. Usted por lo menos en cualquier parte del cuerpo, usted mete una agujita o cualquier parte y oprime, sale sangre. ¿Por qué? Porque hay lesionado cientos de capilares y la sangre sale de ahí, lógicamente. Como cuando hacemos la punción en el dedo para sacar el microhematocrito. Se ha calculado que hay 100.000 kilómetros de estos vasos sanguíneos. 100.000 kilómetros. O sea que le darían 4 veces la vuelta a la Tierra. ¿Sí? Ustedes ven que el capilar tiene una parte arterial y una parte venosa. Entonces la parte de acá tiene oxígeno y es la que bota el oxígeno y los nutrientes a los tejidos. Los tejidos son las células que quedan por acá y que están esperando los nutrientes y el oxígeno para hacer sus funciones. Pero por acá ya el capilar pierde el oxígeno, entonces el capilar se vuelve venoso y ha perdido líquidos y nutrientes, entonces ese capilar absorbe agua del medio, porque la presión oncótica en el interior es menor. ¿Qué es la presión oncótica? A ver, ¿quién se acuerda? O la presión coloidosmótica. Esto lo vieron ustedes. Entonces es la presión que permite que la presión de las partículas que van por dentro de la sangre pueden absorber líquido hacia el interior. La presión hidrostática del corazón, la fuerza que da el corazón llega hasta los capilares, es aproximadamente 150 milímetros de mercurio que les permiten perfundir. Pero la presión oncótica, que es la interna, tiende a que entre líquido. Como la presión hidrostática va disminuyendo a medida que va pasando los capilares, la perfusión y la salida de nutrientes es menor, llega un momento en que la presión baja tanto que se iguala a la presión interior oncótica y la sangre tiene que entrar. Entra líquido, y entra CO2, entra nutrientes. Serían capilares venosos, esos serían capilares arteriales. Los capilares venosos desembocan a esto, a la vénula. A veces existe una comunicación, como por ello aquí, un tubo grande entre esta arteriola y esta vénula. Entonces, ¿qué pasa? Que la sangre puede pasar derecho de la arteriola a la vénula. O la sangre puede pasar derecho de una arteria a una vena. Eso ha sucedido, ¿sí? Se llaman fístulas. Y nosotros, los que son naturales, grandes, como los que vemos de pronto acá, se llaman comunicaciones arteriovenosas o shunt arteriovenoso. Shunt con CH, ¿sí? NT. Esto es importante porque cuando hay hemorragias, yo no puedo pasar la sangre a estos vasitos. Entonces lo que hago es que se abren los shunt y la sangre pasa derecho de aquí hacia acá y el oxígeno no se consume acá en esta microcirculación porque la persona está sangrando mucho y necesitamos desplazar el oxígeno al cerebro, al corazón, a los pulmones, a los órganos vitales. Sucede mucho en las personas, ustedes han visto cuando mueren desangradas que quedan muy pálidas porque la piel aporta toda la sangre para tratar de mantener el equilibrio, pero si el sangrado ya es muy masivo, lógicamente eso es incompatible ya con la vida. ¿Sí? Aquí vemos el esquema de la microcirculación. Entonces, observamos la arteriola, o ahí dicen arteria, vena, arteriola y vénula. La metaarteriola serían estas que empiezan por acá. Los capilares que van a dar la perfusión. Cuando sucede un fenómeno grave y el capilar arterial, o sea, estos que estoy señalando, no son capaces de perfundir, o sea, de sacar oxígeno, nutrientes, se llama shock hipovolémico. Y el shock hipovolémico es prácticamente irreversible, por más que se ponga sangre o cualquier cosa, la persona difícilmente se recupera, termina falleciendo. O sea, una persona puede llegar viva al centro de urgencias, ¿sí? Pero, como les decía, esto, si está en shock hipovolémico, ya la microcirculación está colapsada y generalmente, pues, no se podría hacer nada. Aquí lo ven ustedes muy bien, entonces ven aquí la arteriola tiene músculo liso, pero observe aquí que las metaarteriolas tienen esfínteres de músculo liso y luego sí salen los capilares. Por eso las metaarteriolas se les ha dado el nombre de esfínteres
precapilares, antes de los capilares. Y son las que verdaderamente regulan la presión arterial. Si yo cierro estos esfínteres, la sangre no puede pasar por la microcirculación. Miren acá el shunt, ¿cierto? O la anastomosis. Entonces, en vez de pasar por todos estos tubitos, este tubo grande que trae oxígeno pasa derecho hacia la vena para llevarle más oxígeno y el oxígeno no se pierda acá. Entonces, se cierran los esfínteres. Al cerrarse los esfínteres aumenta la presión acá y la presión abre las válvulas de los shunt arteriovenosos. Mirando algo sobre los capilares, entonces aquí vemos un capilar barrido, microscopía de barrido, vemos que tienen encima generalmente no tienen nada, tienen la membrana basal, como todas las células planas, o sea, el endotelio, el tubo está formado por endotelio, células que se pegan. Pero tienen una célula encima que se llama pericito. Los pericitos hacen crecer los vasos sanguíneos porque los pericitos tienen uniones comunicantes con las células endoteliales. Y los pericitos pueden crear nuevas células endoteliales, pueden crear células musculares lisas, de tal manera que este capilar puede crecer y convertirse en una arteriola por medio de estas células, pericitos. También son perjudiciales porque cuando hay un tumor, el tumor crea sus propios vasos sanguíneos, estos pericitos son engañados y les crean los vasos sanguíneos a los tumores para que los tumores tengan también arterias, venas, capilares y nutrición para todas las células. Por lo tanto, se hablaba que si se pudiera inhibir los pericitos, se podría inhibir el crecimiento tumoral. Pero ¿qué pasaría? También el crecimiento de los otros vasos sanguíneos se vería implicado, entonces esto sería muy difícil de hacer. Es como la quimioterapia. Mata las células cancerosas, pero también deja moribundas a las otras. Pero es una ventaja, porque si se nos matan las células cancerosas, ellas van a crecer y se van a multiplicar rápido y pues van a invadir el organismo. ¿Sí? Los capilares generalmente son células endoteliales como lo vemos acá. Son una o dos células endoteliales. Generalmente. Como coger una hoja y doblarla y volverlo un tubito. ¿Sí? Así son los capilares, las células endoteliales. Y vemos el pericito siempre está por fuera de ese capilar. Uniones comunicantes, tienen bimentina, tienen filamentos intermedios, un montón de cositas. Son los pericitos. Los capilares, para su estudio, podemos verlo acá, vea el capilar, mire el eritrocito, el disco bicóncavo, están formados por células endoteliales que se plegan y la lámina basal siempre cubriéndolos. ¿Por qué? Porque esto es un epitelio plano simple y todo epitelio tiene una membrana basal sobre la cual reposa, sobre la cual se asienta y le da soporte. Los capilares se dividen en varios tipos de capilares, entonces tenemos los capilares continuos. Lo estamos viendo acá, los capilares continuos se encuentran en el cerebro, el tejido conectivo, el músculo, ya sea cardíaco, estriado-esquelético o liso. Entonces, cuando nosotros veamos capilares en esos sitios, no es porque los conozcamos, sino decimos, esto es un capilar continuo, por esto y esto. Entonces, aquí lo estamos viendo en la barrera hematoencefálica, cómo está formado el sistema nervioso, los capilares continuos. Un segundo tipo de capilar que hay es el capilar fenestrado. Entonces, son capilares que tienen poros. Y esos poros pueden tener, entonces los vemos acá, capilar continuo, este está en Garde. Estos no son poros, lo que vemos acá. Los poros están en el capilar tipo 2, los poros son mucho más grandes y están en grupitos. Entonces, capilar tipo 1, vuelvo y repito. Mire, el glóbulo rojo escasamente cabe. ¿Sí? Dentro del capilar tipo 1. Músculos, todos los tres tipos de músculos. Tejido conectivo, dermis de la piel, sistema nervioso central, todo lo que es tejido nervioso. Capilares tipo 2. Estos poros que son de 80 nanómetros pueden tener una membranita delgada o no la pueden tener. O sea, hay capilares tipo 2 que se llaman capilares fenestrados con diafragmas y sin diafragmas en los poros. Sin diafragmas, pues tenemos en los capilares de los riñones, capilares glomerulares. El riñón es un filtro
Y esos poros no tienen diafragma, lógicamente, porque para que pase más fácilmente todo. Pero hay otros capilares tipo 2 o fenestrados que sí tienen diafragma en estos poros, porque no se necesita que haya un paso tan rápido como en el riñón. Entonces los tenemos glándulas endocrinas para que haya intercambio de sustancias primas y formar hormonas de sangre a sangre. Y los tenemos también en el sistema digestivo, donde necesitamos hacer una absorción rápida. Los capilares tipo 2. Esos ultradiafragmas son ultra delgados, prácticamente del orden de nanómetros. Y el capilar número 3 en la clasificación de los capilares. Se les da el nombre de los sinusoides, son muy grandes, hasta 3 o 4 veces más grandes que estos. Las células endoteliales tienen rotos, miren, y fuera de eso tienen los mismos poros de estos. Entonces, estos se llaman sinusoides, también se llaman discontinuos, porque son lo contrario de estos, de los continuos. Entonces, este capilar me deja salir rápidamente su contenido de su interior, ¿sí? Lo deja salir rápidamente, ¿por qué? Porque hay órganos que necesitan tener contacto rápido con el plasma y con la sangre, como el hígado. Entonces, el hígado va a presentar los sinusoides, ¿sí? Tenemos un momentico acá, miro una cosita. Ya que tenemos los sinusoides. Los sinusoides se encuentran en órganos como, bueno, este no es el que tenía, se encuentran en órganos como el hígado, tenemos los capilares sinusoidales del hígado, el vaso y la médula ósea que ya la vimos, tienen sinusoides. Después de los capilares aparecen las vénulas poscapilares. Aquí las estamos viendo. Las vénulas poscapilares también presentan pericitos. Y tienen una particularidad, estas vénulas poscapilares, que responden a las sustancias vasoactivas, por lo menos que se producen en los mastocitos y en los basófilos. Estas sustancias son como la histamina y la heparina. Hacen que se abran las células endoteliales y dejen salir plasma. Si yo dejo salir mucho plasma de estos vasos sanguíneos hacia el espacio extracelular, ¿cómo se llama ese fenómeno? Ya por E. E. Sigue por D. ED. ¿Qué más? Bueno, edema. Entonces, el edema es salida de líquido al espacio intercelular. Eso no es que el edema esté metido en un hueco o en una cavidad. Está infiltrado, por eso se hincha. La mano se hincha, está metido entre el espacio extracelular, más específicamente en los próteo y glicosaminoglicanos, que son los que mantienen el agua juntos, ¿cierto? Ya las vénulas postcapilares que tienen pericitos y que participan en los fenómenos de inflamación porque dejan extravasar plasma, vuelvo y repito, porque tienen sustancias vasoactivas, quiere decir que actúan sobre los vasos. Vemos nosotros que ya empiezan a formarse las venas tienen poca capa muscular, como lo podemos ver acá, ¿cierto? Por lo menos acá la vena cava. Nosotros vemos que la vena cava tiene su endotelio y la capa muscular es muy delgada y tiene una gran adventicia. Las venas son vasos de capacitancia, o sea, quiero decir que las venas manejan poca presión y mucho volumen. Entonces la sangre está ahí como en unos sacos. El 75% de la sangre de nuestro cuerpo está en las venas. El 5% está en los capilares, imagínense, que son 100.000 kilómetros. Y el resto están en las otras estructuras de distribución. O sea, las arterias musculares, de ahí para abajo, se consideran arterias de distribución. Recuerden que las elásticas se llaman arterias de conducción.
Las venas, debido a que nosotros asumimos pues, tenemos nuestras piernas contra la gravedad, o sea, la sangre tiene que subir para llegar al corazón. Entonces, en estos trayectos inferiores, inclusive llegando al corazón, tenemos válvulas semejantes a las válvulas semilunares, miren, son igualitas, son saquitos, ¿cierto? ¿De qué se originan? De la túnica íntima. De la túnica íntima saca esto hacia arriba y hacia abajo. Si uno está parado, por lo menos acá este señor está parado constantemente, es el celador de un banco. Entonces, si él no se mueve, la sangre queda estancada, pero cuando él se mueve, los músculos se contraen y las venas que están dentro de los músculos se aplastan. Si una vena se aplasta acá, por lo menos si aquí hay sangre, y aquí está la válvula sin esta formita, ¿cierto? Si la vena llega y se colapsa, aplasta es una palabra pues coloquial, se colapsa, la sangre se va hacia arriba, ¿entiendes? Se va hacia arriba, ¿cierto? Bueno, si aquí hubiera sangre, la sangre, ¿por qué no se puede ir hacia abajo cuando se colapsa? Porque la válvula no la deja, ¿cierto? Está en esta forma. Pero la parte de abajo sí la abre, ¿por qué? Porque se le va aquí, como la válvula es un saquito débil, entonces esta parece pega hacia allá y esta parece pega hacia allá, y la sangre pasa. Cuando la sangre se va a devolver, ¿qué pasa? A ver, ¿quién me dice? Cuando se va a devolver, ¿qué pasa? Este saco no la deja porque este saco se infla, porque la sangre misma lo infla. Entonces la sangre ya subió un piso. Cuando la persona vuelve y hace un movimiento muscular, esta sangre aquí le pasa lo mismo y la de acá sube acá y la de acá sube acá. Entonces de esa manera podemos decir que las venas se diferencian de las arterias en la presencia de estas válvulas que las vemos aquí que pertenecen a la túnica íntima. Las principales diferencias, aunque aquí no se ven bien, es los vasos arteriales tienen una capa muscular gruesa, los venosos una capa muscular delgada que les permite que colapsen fácilmente. La vena tiene una adventicia mucho más grande, con mucho más vasos vasorum. Los vasos vasorum alimentan, ¿cierto? La pared del vaso. En cambio, la arteria se alimenta del oxígeno de acá hasta la mitad y de la mitad hacia abajo se alimenta de los vasos vasorum. Entonces, la vena tiene una adventicia más grande que la arteria. ¿Sí? En cuanto al endotelio, todo sería más o menos igual. Entonces, conclusión, por lo menos había una enfermedad que se llamaba la enfermedad de la clase, ¿cómo se llama? La clase económica de los aviones, que usted quiere ir a Londres, compra el pasaje 6 meses antes y lo sientan en unas sillas atrás muy incómodas. Ya no las están haciendo así, pero lo hacían así porque como uno pagaba menos, tenía que ir atrás como segunda categoría. Y esas personas duraban 7 horas con las piernas ahí sin moverlas casi, entonces se formaban coágulos acá, en esta parte. Porque la sangre, si no sube, si no hay movimiento, además que empieza a tener un dolor de piernas muy fuerte. Estos pacientes cuando llegaban y empezaban a caminar, esos trombos empezaban a salir y les daban tromboflebitis, pleotrombosis, perdían la conciencia. Hoy en día se llevan rápido a los centros clínicos y en la UCI los vuelven nuevos de rápido porque hay mucha tecnología. Pero antiguamente morían. O sea, hace unos 20, 30 años se veía que algunos pacientes morían después de bajar de los aviones. Es por eso, o sea, no permanezcan parados mucho tiempo. Ahora las válvulas están bien, pero las válvulas a medida que les hacen presión, ellas se van gastando. O sea, hay que estar sentados o acostados. No sea perezoso, ¿no? Pero así se siente uno mejor. Y sobre todo, ya cuando uno pasa, ¿no? Pasa de los 50 años, empiezan a ver ya el declinamiento de los órganos y de todos nuestros sistemas. Acá vemos algunas válvulas. Hay un sistema, pues mire las válvulas como se ven al corte, ¿cierto? Así por acá. Por acá se ven vasitos sanguíneos y vemos nosotros. Observen cómo se ve una vena delgada la capa. Tiene endotelio y todo, y una adventicia amplia. Y la arteria pues tiene el endotelio, la lámina elástica interna, la capa muscular y la adventicia es más pequeña, ¿no?
el endurecimiento de las arterias, entonces forma los ateromas. Bien, los ateromas hacen que la luz, todo esto sea grasa, vaya disminuyendo la luz, y eso está relacionado con la obesidad, está relacionado con el sedentarismo y con la dieta, ¿no? O sea, esos factores, igual que el cigarrillo, pueden, o cualquier clase de humo, no solamente el cigarrillo, cualquier clase de humo es perjudicial para los vasos sanguíneos, inclusive el humo de la cocina, el humo de la carne asada, el humo del, ¿no? Pues la vida sedentaria, ¿cuántos de ustedes cuando están en vacaciones se lo pasan todo el día en esto, cierto? No les aconsejo mucho la bandeja paisa, ¿no? Porque tiene demasiada grasa. Las bebidas azucaradas hay que definitivamente sacarlas de la dieta si quieres llegar a los 100 años. A longevidad, porque envejecen los vasos sanguíneos. Ahorita en la juventud poco se nota, pero el efecto es acumulativo, o sea que después de que uno las quiera dejar, ya los vasos sanguíneos están envejecidos, ¿cierto? Bueno, esto sería más o menos lo que les tenía para el día de hoy. Entonces, si tienen alguna pregunta, la pueden hacer. Si no, pues damos por terminada esta sesión. Esta semana tienen el laboratorio de fisiología. Entonces, la próxima semana tendremos de vasos sanguíneos. Les voy a dar permiso para subir los dibujos que hemos hecho de los dos sistemas, o sea, de sanguíneo y nervioso, hasta el viernes, ¿sí? Y el quiz, pues, el quiz que está pendiente lo vamos a hacer por ahí el jueves. El jueves a las 7 de la noche, según mi programación, lo podemos abrir. Entonces quedamos así. Bueno, chicos, entonces que pasen buen día y que ojalá... Profe, qué pena, es que acabas de mencionar que el quiz el jueves a las 7, pero los dos grupos que hay de inglés tienen horario a esa hora. Entonces ¿me parece a las 9 de la noche? Son 20 minutos. Abren modo, lo contestan y listo, ¿sí? Profe, qué pena, pues es que, no sé, hay algunos que vivimos lejos, entonces no sé si alcanzaríamos a llegar, porque salimos a las 8 Bueno, y más o propongan menos una una horita hora. entre aquí y allá. Entonces, provocamos una hora. Ustedes dicen y todos dicen, bueno, a esa hora, pero puede ser el miércoles. Como eso está temporizado, nomás es entrar y se abre y listo, ¿sí? Podría ser... Pues si quiere, déjenos y hablamos con los compañeros por el grupo y le enviamos a usted una hora en la que todos puedan, ¿le parece, profe? Pero sí, porque es que luego tenemos que hacer el de sangre, ¿sí? Porque cada laboratorio tiene un quiz. Bueno, jóvenes, entonces nos vemos. Bye, bye, yo. Buen día. Profe, gracias.